gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de tiro a larga distancia y PRS, y para ello llega cargado de trofeos y sin espacio en la vitrina nuestro invitado especial. Bienvenido, José Enrique Calabuch. Bueno, José, bienvenido al podcast. Tenemos un amigo en común, Javier Nieto, que en su momento ya estuvo por aquí también en el podcast y la verdad es que me dio muy buenas referencias de ti. Y tengo que decir que viendo tu muro ahí detrás, con ese montón de trofeos y premios, tengo que decir que hemos acertado con el invitado porque el nivel que veo que estás teniendo a nivel de lo que es PRS como tal, ¿no? De la modalidad de tiro de PRS como tal, es bastante alto. Pero para aquellas personas que no te conocen y que no saben nada de ti, cuéntanos un poco quién es José Enrique Calabuch y cuéntanos un poco cómo iniciaste en el tiro deportivo, cómo fue esos primeros pasos en el tiro deportivo. Bueno, a ver, yo provengo de la caza, es decir, no empecé con el tiro deportivo, empecé pues nada, de muy pequeñito. Mi padre me enseñó a disparar con rifles de aire. No recuerdo la edad, sí que recuerdo que sabía disparar, pero no sabía subir en bici ni nadar. Empecé por eso, primero. Muy pequeñito, claro, vivimos en el campo y era años 90, otra época, que había un poco más de libertad en todo esto. Y nada, poco a poco me fui interesando por el calibre 22 con mira telescópica. Luego, claro, empecemos con caza. Aquí se cazaba mucho con escopeta, aunque me gustaba más lo que era el calibre 22. Un poco más mayor ya, a los 18, que es cuando estaba permitido en aquella época, me compré mi primer rifle de caza y empecé a cazar cada vez a hacer disparos más largos en montaña. Y ahí es donde digamos que empecé con 18 años a hacer tiro de larga distancia dentro de la caza. Y también empezó en España, creo que fue año 2007, 2008, el F-Class. Y empecé con algunas tiradas de F-Class. Al principio era, digamos, más parecido a PRS, porque disparábamos solo con bípodes Harris, con saquetes traseros más rudimentarios, hacían bases militares, y la verdad que era bastante bonito al principio, pero luego se perfeccionó todo un poco. Digamos que ya ponías el rifle sobre una torreta que apenas lo tocabas y se volvió todo más estático y dejó de gustarme un poco. Era una modalidad que no exprimía tanto al tirador, sino la recarga y el equipo que pudiese comprar. Y claro, yo con fue desde los 18 hacia los 20 y pocos, la verdad que económicamente pues no podía soportar todo aquello. Y estuve unos años que solo me dedicaba a la caza. Y ya digo, hacía tiros largos en montaña, que es donde aprendí un montón. Y nada, en 2017, creo que fue, vi por internet, empecé a ver las Precision Rifle Series en Estados Unidos. Y dije, ostras, esto me parece que me puede gustar bastante más. Pero claro, en España no había nada. De todas formas, yo me metí en un club de tiro y nada, me puse a tirar mini F-Class, que digamos que era una modalidad que la verdad que podía económicamente afrontar bastante bien. Y claro, empezó en España en 2008 alguna tirada de PRS. Y al verlo dije, voy a comprarme otro rifle que no sea de caza o uno específico para competir. Y fui a Madrid a mi primera tirada de PRS, que entonces era muy diferente, disparábamos dentro de galería a 100 metros, y en esa primera tirada que fui quedé segundo. Y no la había practicado nunca la modalidad, y claro, me acabó enganchando. Salí súper enganchado y súper emocionado de esa tirada, y claro, empecé a competir cada vez más. Hizo la primera liga en 2019, que la gané. Y de allí hasta aquí, pues la verdad que no he parado. Sí, yo ahora también estoy haciendo un mini F-Class con la carabina esa que tengo aquí detrás, y tal cual como tú, o sea, he conocido el tema del PRS, lo he conocido por Javier Nieto, porque buscando información por internet y tal, me apareció. No conseguí información de primera mano de PRS Norteamérica, sino fue a través de la página web de Javier Nieto.
y a partir de ahí he empezado a investigar y me he quedado flipando. O sea, no he tenido todavía la oportunidad de tener esa primera toma de contacto, ¿no? De poder hacerlo, pero tengo clarísimo que es el camino que quiero seguir, ¿sabes? O sea, quiero ir a por ello seguro. Oye, y a nivel de, por ejemplo, esas primeras competiciones, a nivel ya de PRS, esas primeras competiciones, cuéntanos un poco cuáles fueron esos primeros logros, cómo fueron esos primeros logros, qué competiciones fueron esas primeras competiciones que ganaste, aparte de lo que nos has comentado ahora. Sí, a ver, las primeras competiciones, ya digo, nos tuvimos que amoldar al reglamento porque todavía no pudimos ir. Bueno, creo que fue el primer año, en 2018, Uh-huh. fuimos, creo que fui a una tirada o dos que eran en galería, y en 2019 la mayoría se hicieron en galería. Es decir, recuerdo que fuimos a Igualada, que eran 100 metros. eh, Hicimos la primera tirada, creo que fue en 2019, en Tardienta, que fue la primera liga, en verano. Se me Uh-huh. dio fatal, la verdad, se me dio muy mal, mucho calor, no estaba acostumbrado. Y ya esas tiradas contaban para la primera liga de 2019. Y la final se hizo en Torres de Segre. Disparábamos a papel en vez de a blancos de metal, Sí. hasta una distancia de 200 metros. La verdad que no era muy poco para lo que hacemos ahora, pero muy emocionante, claro, porque era los principios, ¿no? Y bueno, allí se hizo la final, creo que fue en octubre, y era igual que ahora, creo que contaban tus tres mejores tiradas del año. Uh-huh. Y la final, bueno, cada tirada que ganabas es un 100%, digamos, de puntos. Si quedas segundo, pues se calcula porcentaje arreglo al número de impactos, ¿no? Que ha hecho el primero. Y cuentas esas tres tiradas, ¿no? Si ganas tres, pues es un 300%. Y la final vale el doble, es un 200%. Y bueno, gané la final, por poco, pero la gané. Y nada, eso fue en 2019, y cada año ha habido una liga desde entonces, y ya cada año se ha empezado cada vez más a hacer todas las tiradas en el desierto de Monegros, en el aeródromo de Tardienta, y ya todas son a larga distancia, ya no se hacen a partir de esa fecha. Creo que ya 2020 en adelante se hicieron todas a larga distancia, que es la verdad donde está lo más emocionante. Y en esas primeras competiciones también era con stage, ¿no? O sea, ¿eran distintos tipos de stage o simplemente era tirada, o sea, no era estático, no era como F-Class, pero de pie o sea, quiero decir, ¿tenías, por ejemplo, la barricada y todo esto o sabes lo que te digo? Sí, O sea, sí, sí se usaban los stage, digamos, o sea, habían cambios, ¿no? sí. Sí. Sí, era exactamente igual. Lo único que pasaba es que a lo mejor como eran distancias más cortas, complicábamos un poco más lo que era la posición. Y no Uh-huh. éramos el único país en hacerlo. Por ejemplo, en Estados Unidos u otros países europeos, yo también me fijé y al principio ponían posiciones muy inestables para complicarlo. A lo mejor distancias más cercanas, como nosotros eso, disparábamos 100, 200 metros, pues complicábamos más el ejercicio y se movía. Ahora digamos que cuando disparamos a campo abierto a distancias hasta 1000 metros, como entran otros factores como viento y distancia y demás, las posiciones son más estables. Uh-huh. Aparte, aunque ya es muy seguro de por sí, uno de los motivos también es seguridad, para que no estés en un ejercicio que pueda caer hacia adelante, por si lo empujas y cosas así. Entonces, ahora los ejercicios son mucho más estables. Uh-huh. Ahora mismo acabas de volver, ¿no? De una competición. Si no me equivoco y si mis apuntes no me fallan, es la de Inferno, ¿puede ser? Sí, Inferno, que la hacemos en el desierto de Monegros, Uh-huh. en el aeródromo de Tardienta. Y nada, fue un fin de semana un poco complicado, porque el sábado tuvimos una tormenta bastante importante y tardó en empezar la competición. Es algo que, por ejemplo, al calibre que utilizo yo me afecta bastante porque estoy disparando un 6 milímetros Uh-huh. y estoy disparando, digamos, entre comillas, balas económicas, o de gama normal, pero ahora ya que se está complicando todo, puedes disparar, digamos, las balas más caras que puedas. Y claro, al haber
como era verano, esperaba que no encontrarnos con aquello, pero fue bastante inusual. Temperaturas de unos 20 y pocos grados en julio en el desierto de Monegros, es raro, y con vientos bastante complicados, ¿no? Es decir, cambiando mucho de intensidad, de ángulo, y eso, por ejemplo, a mi balística le afecta bastante y se me fueron bastantes puntos. Bueno, fueron pocos, pero el sábado, por ejemplo, cometí tres errores, tres disparos que era fallo mío, de unos 90 disparos aproximadamente, creo que hicimos. Y claro, quedé segundo a 2 puntos del primero. Y luego el domingo me recuperé. No cometí ningún fallo, digamos, ni malos tirones del disparador, ni fallos de posición, ni de secuencia, no cometí ningún error, pero de 80 y algo disparos del domingo, creo, si no me equivoco, que me quedaron fuera unos 9. Y 4 de ellos creo que fueron en el último ejercicio. Es un blanco encima de una colina bastante complicado y también había viento racheado y sin hacer ninguna corrección, y el blanco, digamos que no era un tamaño muy grande, a 660 metros, si no me equivoco. Sin tocar las correcciones me salía por un lado y por el otro por culpa del viento. Pero bueno, estoy poniéndole solución a todo eso, porque también cuando compito, ahora que he estado en el europeo, compitiendo con, digamos, los 12 mejores tiradores de Europa, que íbamos juntos en el mismo equipo. eh, que la verdad, íbamos pares a puntos. Me di cuenta que perdía tiros por eso y ya 5, bueno, 5 no, 1,2 arriba o abajo, son 5 o 6 posiciones. Entonces, a Madre mía. nivel de España me lo puedo permitir hasta el momento, aunque el nivel de los tiradores ha subido bastante, pero a nivel europeo no, necesito ir con lo máximo. Hmm. Y es uno de los cambios que estoy introduciendo. Bueno, voy a introducir al año que viene. Ya estoy tramitando conseguir mejor munición, que es uno también de los problemas que tenemos aquí. Sí. Llega caro y en poca cantidad. Hmm. ¿Y qué distancias? Has dicho 600 metros. Siempre en la competición, por lo menos en la de Inferno, ¿las distancias eran siempre 600 metros o variaban también las distancias? Sí, siempre varían las Siempre distancias, varían. y no son distancias fijas. De la Inferno hemos tenido, bueno, la Inferno, las tiradas que hacemos en Tardienta, porque la de verano se llama Inferno, pero también creo que la de marzo o abril se llama Monkey Desert, le ponen Sí. diferentes nombres, depende de la época del año. Las distancias mínimas suelen ir de 200 y algo metros, Ujú. aunque he tenido en alguna tirada un blanco a ciento y pico fuera. Y la distancia. Bueno, voy a decirlo así. La mayoría de blancos, es decir, el 80% de los blancos, 80-90, los vas a tener entre 200 y pico metros y los 800 metros. Luego, a Ujú. partir de 800, puede haber, pues eso, pues un 20 o un 10% de blancos que estarán de 800 en adelante. Normalmente hasta 1000 metros aproximadamente. Aunque en Tardiente una vez pusimos un blanco, por simple aburrimiento, lo pusimos a 1500 metros. 1500 metros, Y tío. se le daba, ¿eh? ¿Sí? Ostras. Sí, Qué estaba fuerte. fuera del alcance de nuestros calibres, digamos, pero se le daba. Madre mía, 1500 metros. El otro día estuve viendo un vídeo de gente en Estados Unidos y creo que, si no me equivoco, hacían disparos a 3 y 4 kilómetros de distancia. Claro, tardaron un montón, con calibres súper tochos, ¿sabes? Creo que calibre 50, si no me equivoco. Claro, Y sí, sí. pero de 3 4 kilómetros, una cosa, una salvajada. Y el blanco no era un blanco, era el blanco, ¿sabes? De 2 3 metros de Sí, un blanco, una sí, sí, lámina, sí, sí. toda pintada y tal, y disparaban 5 6 7 veces hasta no sé, hasta el tiro número 12 que por fin daba en la diana, y cuando daban en la diana ya dejaban el tema allí. Pero sí, Sí. sí, sí, Ese tipo, ese tipo de cosas es algo que cuando alguien empieza en el tiro a larga distancia le parece asombroso, pero la verdad que no es de lo más fácil que hay. uh-huh, Porque no tienes límite de disparos, tienes tiempo ilimitado y tienes un blanco enorme a larga distancia. Lo único que necesitas son conocimientos y equipo. uh-huh, No me parece muy complicado. Luego están las tiradas de extreme long range y cosas así, que a lo mejor los blancos son más pequeños. Y bueno, en Estados Unidos hay una tirada que creo que la organiza Knife Force, que es Knife Force Steel Challenge, creo, o algo así, o Extreme Long Range. Y
y tienes stages de PRS. Son como un PRS, tienes diferentes stages, pero se disparan todos tendidos. Y creo que tienes blancos hasta 2000 o 2500 metros. Y tienes el ejercicio y tu tiempo. Eso, por ejemplo, tiene cierta complicación, pero dispararle a un blanco, como tú dices, enorme como un autobús, Sí. a 4 o 5 mil, lo único que necesitas es un arma más grande y ya está. Claro, sí. No es complicado. El estar limitado de tiempo y tamaños de blanco y posición es lo que te complica ese tiro a larga distancia, por ejemplo, en PRS. Oye, y tema preparación, cuando tienes una competición, ¿cómo te sueles preparar para esa competición? ¿Cómo sueles, por ejemplo, qué sé yo, entrenamientos? ¿Qué tipo de entrenamientos haces? ¿Físico, mental? Sí, a ver, entrenamiento físico, sí que es verdad que hay tiradores que lo verás top en Estados Unidos y físicamente, la verdad, no son un portento. Hay de todo, es decir, he visto una chiquita, bueno, me ha ganado desde una chiquita de 15, 16 años que pesará 40 kilos y no podía con el rifle, hasta un señor que tendrá cerca de los 70 y va ahora mismo de los primeros en Estados Unidos. ¡Ostras! Pero yo creo que sí que hay un factor físico, es decir, si tú estás bien físicamente, vas a estarlo mentalmente también. Yo creo que va todo conectado y una buena forma física te ayuda a ganar al menos tiempo, pienso yo, dentro de un stage. Y en cuanto a la preparación de tiro mental, yo lo que suelo hacer es, cuando estoy en época de competición, que bueno, que es básicamente casi todo el año, pero ahora, por ejemplo, voy a estar 2 semanas sin disparar para no coger malos vicios y descansar un poco, tanto yo físicamente como mi cerebro y mi cartera, que tampoco está mal parar. Voy a parar 2 semanas, ¿no? Y en septiembre tengo la próxima tirada, que es la final de PRS de italiana. Hemos hecho varias tiradas este año ahí y he decidido ir a la final porque tengo buena puntuación en la liga italiana también y por tirar en septiembre porque no tengo ninguna tirada. Entonces lo que voy a hacer es un mes antes, a principios de agosto, voy a empezar a entrenar en seco en casa. Tengo en el jardín como varios stages de madera, como la barricada, unas escaleras y un bidón. Y lo que hago es entrenar en seco. Al menos intento que 3 veces a la semana. Hay veces que 4. Y entreno en seco, pues cada día, pues hoy entreno el trípode, otro día entreno la velocidad, otro día entreno la velocidad moviendo las torretas. Me gestiono diferentes ejercicios, ¿no? Y una vez a la semana voy al campo de tiro a disparar sobre papel. O si tengo la oportunidad de ir a algún campo que tenga chapas, por ejemplo en la frontera de Francia hay un campo que se llama Tautabel, se puede ir, pagas, vas y puedes entrenar disparando chapas. Pero bueno, al final entrenando en papel a 100 metros descubres muchos errores que no puedes ver disparando a larga distancia. Y hago eso, entrenar entre semana 3-4 veces en seco y el fin de semana en fuego real. Y intentar, mientras entreno, corregir esos errores que van surgiendo a lo largo de la vida de un tirador. Un mes o una temporada ves que a veces tienes tirones del disparador, tienes que corregirlo, luego cuando lo corriges te aparece otra cosa y tienes que ir corrigiendo errores que te van apareciendo, malos vicios. Claro. Oye, has dicho una cosa que me ha parecido curiosa, que dices que trabajas, o sea, haces tu entrenamiento en seco en el jardín de tu casa, ¿no? No sé exactamente cómo es tu casa, pero Sí. por ejemplo, ¿sabes lo que te digo? Sacar el rifle allí, ¿lo haces con tu rifle real o lo haces con una especie de réplica o algo parecido? O... A ver, es una zona rural, suele ser habitual, no suele haber problema y conforme el tamaño que tiene la casa y los muros laterales y demás, hace que no puedan verte los vecinos, que nadie se asuste. Vale. Es una zona, ya digo, vivo prácticamente en el campo, no suelo tener ese problema. Y antes he vivido en un piso y en un adosado y bueno, con una lente de entrenamiento se puede entrenar también a distancias cortas. Si quieres te lo enseño, creo que lo tengo por ahí. A ver. Mira, justo lo tengo aquí y no lo había preparado. Está lleno de polvo porque Genial. como ahora en el jardín tengo como unos 25 metros, pues no necesito esta lente. Tengo en el muro frontal de la casa pequeños blancos bajo de unas luces por si necesito entrenar por la noche
Y es a eso lo que le apunto. Pongo el paralaje porque mi Night Force enfoca, creo que son desde 15 o 20 metros, enfoca desde muy cerca Ajá, y no necesito esta lente, pero hay una lente de esta marca es. sí. Vale, Aquí de está, iFi. sí, esta lente la metes delante del visor y te permite enfocar el paralaje cerca. Entonces yo recuerdo Ostras, que cuando vivía en un piso, en el pasillo mismo, necesitaba, creo que eran 4 o 5 metros, sí. ponía unos blancos reducidos de papel y ponía pues una silla o lo que fuese y una escalera y entrenaba en el pasillo de mi casa. Ostras, qué bien. Sí, el otro día vi un vídeo también hay un chico que se llama, que es canadiense, que creo tiene un canal también de YouTube, creo que se llama Wombat. Es un chaval asiático, no sé, Sí. probablemente lo hayas visto en YouTube. Y él trabaja, el seco lo trabaja en el garaje de su casa y lo hace más o menos así, ¿sabes? Pues tiene sus bidones de plástico Sí. también, la escalera y tal. Y hace lo mismo que has dicho, ¿no? De poner blancos reducidos, blancos pequeños a una distancia para simular la distancia. Y más o menos así es que practica. Vale, vale. Y entonces, y entrenamiento físico con pesas y este tipo de entrenamiento no suele ser habitual, ¿no? En este tipo para ponerte en forma y tal, no sueles hacer nada así, ¿no? A ver, sí, hago pesas, pero no creo que sea algo determinante. Te puede Ujú, ayudar, un estado físico te puede ayudar en tiradas que sean más físicas, porque sí que las hay. Ahora hablaremos de alguna de ellas, pero ujú, no creo que sea algo totalmente determinante a la hora de disparar. Sí que ujú, a lo mejor el estado físico en el que tú llegues a disparar el ejercicio, si hay una tirada que tendrías que mover mucho, pues sí que puede influir. O tirando el ejercicio, si tiene mucho movimiento, que tengas el ritmo cardíaco más calmado, eso va a hacer que dispares mejor. ujú. Pero no lo veo algo determinante. Esto me di cuenta, por ejemplo, en el Mundial que fui en 2022 a Francia. Había un norteamericano que pesaría, no sé, si 120, 140 kilos y apenas tenía cuello. Quedó de los 5 primeros. Es una máquina. Es una máquina. Ahora creo que dispara menos, pero en aquella época pues era de los primeros de Estados Unidos. Tate Strater o algo así, creo que le llamaban. Y había un ejercicio que eran 5 posiciones tendido y tenías que hacer 2 disparos por posición. Un disparo a 300 metros aproximadamente y un disparo a 500 o 600. Entonces, había como unos cuadrados y tenías que tumbarte rápido, disparar, levantarte o saltar con el rifle a la otra posición, tipo burpees, parecido, pero Hostia. con un rifle que pesa 11 kilos a lo mejor. Claro, por eso te preguntaba, sí. Y yo me lo hice relativamente con pleno y rápido. Sí que es verdad que ahora tengo mucho más nivel que entonces, pero los norteamericanos tenían más y mucho más. Y claro, yo lo hice rápido y dije, ¡buah! He sido rápido. Pero este tío lo hizo en creo que 15 segundos menos que yo 15 y fue el más segundos menos. rápido. Y fue el más rápido de todos. Entonces me quedó claro que también físicamente, a no ser que sea una tirada que te tengas que mover mucho, como la Viking Trail, por ejemplo, que nos tuvimos que andar mucho, o la última tirada que hicimos en Italia, que había que andar bastante, yo creo que no influye tanto. Sí que te ayuda, pero no es algo determinante. También si no tienes fuerza en los brazos es un problema, porque el rifle pesa 11 kilos. Y si tienes que moverlo en 10 posiciones en 105 segundos o 90 segundos, no te va a dar tiempo. Tienes que moverte muy rápido. Hmm. Sí, por eso te lo preguntaba, ¿sabes? Porque sé que suelen ser rifles. El mío, que es calibre 22 y que lo uso para mini F-Class, pesa más de 4 kilos. Entonces, claro, y en cambio los vuestros, que son grueso calibre y aparte llevan pesos delante también me imagino que para nivelar un poco y todo el tema, pesarán mucho más. Entonces, también por eso te lo preguntaba, ¿sabes? Porque entiendo que para hacer el movimiento rápido o el cambio de un stage a otro o de una posición a otra, se tiene que tener esa capacidad de poder coger el rifle rápido, ¿sabes? Y moverte rápido. Pero Sí. sí que es verdad que he visto chicas compitiendo en PRS y como dices, ¿no? O sea, chicas delgaditas y tal. Pero siempre no sé, no me queda claro si el rifle también es un rifle que la culata es de determinado material, de aluminio más ligera y tal. Entonces, por eso también te lo preguntaba.
Sí, lo que suelen hacer cuando hay alguien que tiene poca fuerza o tiene muy poco peso, como esta chiquita que estaba diciendo antes, en su caso lo que tiene es la culata, le ha quitado los pesos Ujú. y lleva, mira, justo aquí gané en la última tirada un saquete, llevan una placa, cogen el saquete de barricada Sí. Ah, amigo. y con esta placa lo enganchan a lo que es el guardamanos del rifle, al carril arca. Ajá. Entonces mueve el rifle con las dos manos. No es como yo, que yo, por ejemplo, levanto el rifle con una mano Y el y saquete. con la otra mano posiciono el saquete y luego posiciono el rifle, porque así la verdad que lo posicionas mucho mejor Claro. y está mucho más estable. Pero claro, si no puedes, tienes que hacerlo de otra manera. Que no solo yo siempre en los cursos lo explico, no hay solo una forma de hacerlo bien. Mm, Y claro, si estás limitado en fuerza, pues puedes hacerlo de esta manera. mm. Vale, hablemos un poquito del tema de los stage. Sé que hay una gran variedad. Cuéntanos un poco cuál, según tu opinión, cuál sería el que, primero, el que más te gusta, cuál es el stage que más te suele gustar y cuál es el que crees que es más complejo o más difícil, o te ha parecido a ti por lo menos más difícil. A ver, más difícil. Es que, claro, todo depende de la situación, del tipo. Pero bueno, en cuanto a lo que es plataformas desde las que disparar, lo más difícil que suele encontrarme por ahí son los neumáticos, aunque ahora ya lo estoy dominando bastante bien. Son las posiciones inestables como los neumáticos, es decir, que tú te apoyas, miras el objetivo y normalmente, a no ser que te permita el ejercicio apoyar bípode y saquete, que tengas que tirar solo con un saco, tienden a moverse, ¿no? Ujú. Miras por la mira telescópica y no paras de ver movimiento y no hay manera de pararlo. Esas son las más difíciles, digamos. ¿Por qué? Porque te tienes que concentrar, relajarte, dejar que lo que es la retícula que no para de moverse, se esté moviendo dentro del blanco y la puedes ver de arriba a abajo moviéndose, pero dentro del blanco. Y si tú presionas poco a poco, haces los fundamentos de pulsar bien el disparador, eh, la, lo que es la respiración y demás, cuando salga la bala, va a impactar el objetivo. No me preguntes por qué, y normalmente en el centro, porque no para de moverse, pero si lo hace relajado, le vas a dar. Y yo creo que ese es lo más complicado, porque sobre todo el que empieza, que siempre va con los nervios y le es muy difícil relajarse para hacer ese tipo de disparos. Y creo que sí, que puede ser que los neumáticos sea de lo peor que te puedas encontrar. Ujú. ¿Y el que más te gusta, el que a ti, de los que suelen haber, cuál es el que más te gusta? Yo creo que lo que más me gusta es el Field Match. Ujú, Field Match quiere decir que utilizas elementos del terreno. En ujú, Tardienta, como es un desierto, pues no tienes mucho donde ponerte, la verdad, tienes que ponerlo artificial, pero en la Viking Trail en Noruega, que digamos que es una de las tiradas más difíciles y bonitas del mundo, disparabas, creo que en el perfil de Instagram tengo algún vídeo, disparas sobre roca, sobre troncos y demás. Y yo creo que ese tipo de ejercicio es el que más me gusta, porque estás como en caza, vamos, donde me he ujú. criado. Sí, es como lo más natural, ¿no? O sea, no tienes nada así artificial de por medio colocado por el hombre, sino es en plan, como dispararías, por ejemplo, Exacto. cazando, quizás, ¿no? Algo. Exacto. Por ejemplo, digamos, si tuviese que decir uno de los ejercicios que más me ha gustado nunca fue en esa tirada y tenías como un recorrido. Fue varios ejercicios muy parecidos, pero uno de ellos, a ver, era muy complicado. Vi, por ejemplo, a un campeón de Estados Unidos que estaba en esa tirada sufrir dentro de ese ejercicio, no lo terminó y disparabas al menos desde sí, unas cinco rocas creo que eran, y habían Ujú, lo menos cinco objetivos. Era casi como una isla porque disparabas en diferentes direcciones, ibas pasando de roca y tenías diferentes secuencias en cada roca. Y era como una isla, es decir, disparabas casi en 360 grados. No disparabas para atrás porque estaban los árbitros ahí, pero disparabas casi en todas direcciones. Y ya digo, era un reto disparar así. Disparabas en una roca, seguías la senda, disparabas en la otra. Yo creo que
sí, ese tipo de ejercicio para mí ha sido los que más he disfrutado y los más bonitos. Ujú. Y yo creo que de la motivación que tenía lo hice bastante bien. Hmm. ¿Y suelen haber blancos en movimiento en las competiciones a las que has ido? ¿Has visto en alguna oportunidad blancos en movimiento? Lo he visto mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no sé si aquí en Europa se estila también. No, bueno, aquí en Europa he visto algo, y hace tiempo, de papel a 300 metros en fuego Ujú, central. En España sí que lo hemos hecho mucho con calibre 22, en ujú, Torres de Segre y en Zambrana. Por ejemplo, en mis cursos se dispara normalmente, si está disponible blanco móvil, disparamos a un blanco móvil con calibre 22 a 100 metros. ujú, Pero no suele haber los mismos que en Estados Unidos. ujú, Por ejemplo, en Estados Unidos fui hace un par de años, en agosto, y sí que había un blanco móvil, digamos, de metal, como Dios manda. Era un blanco de IPSC que salía detrás de una pickup, recorría una distancia a lo mejor de 50 metros y se metía detrás de un montículo, a una distancia de unos 500 y algo metros. ujú. Y la verdad que sabiendo la teoría, es bastante más fácil de lo que parece. Tanto mi compañero como yo, el primer día que llegamos, podías entrenar allí. Y lo primero que hicimos fue ir a ese blanco, Claro, evidentemente, ¿no? Como aquí no lo tenemos, claro. fuimos directamente a ese blanco y con el primer disparo ya le estábamos dando los dos. Hostia, que... Es importante conocer la velocidad del objetivo, que bueno, que hay fórmulas para calcularlo, es bastante fácil, aunque en la tirada nos daban la velocidad del objetivo y la distancia. Ujú, Y ya digo, es muy fácil. En el ejercicio donde nos lo metieron, que era disparar a varios blancos estáticos y intercalar con el blanco móvil, el blanco fácil era el blanco móvil a 500 y pico metros. Ya ujú. digo, un blanco de PSC, no recuerdo el tamaño que tiene, pero a lo mejor es como el torso de una persona o un poco Sí, más pequeño. aproximadamente. Sí. Y se veía muy grande para ser un blanco de PRS, Ujú. Sí, porque un blanco de 45 es muy grande. sí, te preguntaba porque justo ayer estaba viendo un vídeo precisamente y estaban disparando a blancos, pero eran móviles, pero montados como en una plataforma con ruedas, ¿sabes? Entonces era como Sí, como, mecanizado con como un ruedas tren, sí. y se iba moviendo y tal, pero la velocidad no era la misma. La velocidad iba acelerando, o sea, en la medida en que se iba moviendo iba acelerando de velocidad también. Y me pareció curioso y llamativo, vaya. Vale. Claro. Y ahora que estábamos hablando de esto del tema de los nervios, el control de los nervios y tal, ¿cómo llevas el tema de los nervios después de tanto tiempo ya ganando premios y todo esto? Me imagino que habrá alguna diferencia, ¿no? Entre desde que comenzaste hasta ahora, ¿sigues teniendo todavía nervios en el momento de las competiciones y todo esto o ya ahora es distinto? A ver, siempre he sido una persona, aunque por fuera no lo parezca, bastante nerviosa, aunque ya digo, no lo exteriorizo, pero por dentro sí. Pues no pierdo la cabeza. Es decir, mucha gente cuando hay una situación de estrés pierde la cabeza. Yo no voy a decir que estoy totalmente calmado, pero la verdad que tengo la cabeza bien amueblada y en su sitio cuando la situación se complica, ¿no? Y en todo tipo de circunstancias, no solo en PRS. Ujú, Y yo creo que eso me ha ayudado bastante. Ahora, evidentemente, como ya tengo cierto bagaje en tiradas muy importantes, pues cuando me la estoy jugando, la verdad que no me suelo poner nervioso. Aparte de llevar un proceso en el que me centro en ese proceso, digamos, y no me hace pensar en nada más, de si fallo, si esto, no aquello, no, me centro en mi proceso de voy a llenar el cargador, que no se me olvide, voy a introducir la elevación en la torreta, voy sacando notas del viento, voy mirando a los demás y como estoy entretenido, tengo mi cabeza enfocada en lo que tengo delante y no en lo que puede ujú, venir e intento no mirar las puntuaciones. De las clasificaciones, de cómo voy y demás, lo que intento es no fallar ningún disparo. Yo ujú, cuando veo una tirada, sé que es difícil, pero yo voy a no fallar disparos. Tengo que hacer un pleno hoy. Y esa es mi ujú, mentalidad. Compito contra mí mismo, porque si este falla, si aquel. Sí que es verdad que cuando ya tienes cierto bagaje, pues a veces pues te puedes aburrir. Y recuerdo a lo mejor que en alguna tirada
yendo por el final sí que nos ponemos, oye, si fallas te gano o esto, ¿sabes? Una guerra un poco Claro. así psicológica entre amigos, ¿no? Sí, Pero no, la verdad que ahora estoy bastante más tranquilo. Pero sí que es habitual ver a los principiantes eh, temblar mucho antes de un stage. Eh, Más de una vez, haciendo yo de árbitro, he tenido que calmar a alguien y decirle, tranquilo, no pasa nada, tú claro. entra y haz lo que puedas con tu tiempo, porque incluso con competidores, hay un competidor bastante joven que le llaman Tom, que bueno, en España es muy bueno, creo que ha quedado tercero en el europeo, Ujú. o cuarto, no lo sé, incluso el otro día en una tirada de Estados Unidos creo que quedó primero. Y tiene 17 o 10, sí, 17 Hostia, años, creo. qué Y es joven, ¿eh? súper bueno. Sí, 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 sí. Y claro, su padre lo financia, le ayuda, lo lleva a todas las tiradas y tiré en el europeo en su equipo. Y nada, y por ejemplo, aquí en la final de una tirada europea del año pasado, nos estábamos jugando la tirada en el último ejercicio. Tenemos una expectación bastante importante allí. Primero hice yo un ejercicio, era el ejercicio de los neumáticos que hablábamos, Ajá. que lo tenías que disparar con solo un saco. Y claro, tenías que tener cierto bagaje para mantener la compostura ahí. Lo disparé yo y luego lo disparaba él. Y al final le gané por un punto en ese ejercicio. Y luego en la final, en una tirada que hicimos, que puntuaba también para europeo en Francia, llegamos al ejercicio final y estábamos igual. Y lo veía temblar, como con España le dije, Tom, tranquilo, que vas sobrado de puntos para ganar. Creo que era mentira, tampoco iba muy sobrado, pero para regajarlo. Claro. Y me ganó Ahí te ese día. ganó. Mira, no tenías que Sí, haberlo me ganó. alentado tanto, ¿eh? Sí, yo Pues, creo que a veces peco de buena persona. Pero bueno, eso es una de las cosas que me gusta en esto, que suele haber muy buena camaradería, muy buen ambiente. ujú. No es como, digamos, a lo mejor el F-Class, ¿no? No sé si lo has vivido, pero yo sí que Sí, viví el F-Class en su época y había, digamos, bastante rivalidad de la mala. competitividad, Y sí. eso, sí, pero de la mala, ¿eh? Y eso a mí no me gusta. Yo Hmm. voy a pasarlo bien. El día que deje de pasarlo bien en PRS, seguramente lo deje, Ujú. como lo hice en F-Class. Ujú. Sí, yo, bueno, gracias a Dios no he tenido todavía, digamos, malas experiencias en la parte de F-Class. Y aparte que tengo relativamente poco tiempo en el tiro. Pero sí que es verdad que te preguntaba esto por el tema de los nervios, porque sí que es verdad que en F-Class, claro, en F-Class estás tranquilo, en F-Class tienes tu tiempo, tranquilo entre comillas, Mm. porque igualmente tienes tu tiempo, ¿no? Pero no te mueves, te acomodas en tu posición y como mucho sacas cargador, amunicionas y vuelves a recargar y sigues tirando, ¿no? En cambio, en PRS, claro, tienes que moverte como por ejemplo con IPSC también, quizás no tanto, pero, y claro, ahí los nervios, y es más todavía, más complicado, porque en IPCC tienes distancias, pero no tan largas como por ejemplo en PRS. Y aparte disparar por la mirilla, que sabemos que nada más con el latido del corazón ya el punto de mira se mueve, Sí. es más complicado. Por eso te preguntaba por el tema de los nervios, ¿sabes? Porque lo veo complicado. Sí, y a lo mejor, por ejemplo, en la Viking Trail que te estaba comentando antes, a lo mejor tenías que hacer un ejercicio después de subir 2 kilómetros o tres de caminata y subir a una montaña con un desnivel enorme. Recuerdo que estaba Hostia, así y llevábamos entre rifle, mochila y demás 30 o 40 kilos a la espalda. Claro, cuando subimos arriba yo no podía ni respirar. claro. Y claro, entre eso y los nervios de la competición que dicen, habla, tira el ejercicio. La Madre verdad mía. que se complica, pero ya digo, no suelen ser tiradas físicas y cuando la hay te avisan. Oye, Mm. físicamente si no estás bien, pues no deberías venir, pero ya digo, suelen ser asequibles a cualquiera, ¿eh? Hmm. Sí, ayer vi un video también te sonará probablemente, creo que la hacen también en Estados Unidos, la Mammoth, la competición, que es también así, son varios días también. Esta que comentas, que es Sí, más física, son varios días y se van, y creo que lo hacen por pareja, si no me equivoco. Pero hacen en sí, plan recorrido de X cantidad de kilómetros hasta un sitio, ahí hay una serie de stage, luego de ahí se mueven a otro sitio, cambian el tipo de stage, se turnan y tal. Y es así, van con las mochilas súper preparadas, sí. ¿sabes?
Brutal. Sí, sí, sí. Ahí ya sí que tenemos que hacer un poquito de pesas y ir, como dices tú, ¿no? Bien preparados, porque si no, creo que Sí, no. sí, en PRS ya digo, no suelen, porque esas tiradas no son de PRS, son más tipo sniper que hacen en Estados Ujú. Unidos. Y ya digo, las que estoy comentando de PRS no es tanta paliza. Ahí sí que la verdad hacen bastantes kilómetros, van ligeros de equipaje, porque claro, no sé, lo vi y era una barbaridad. No sé si eran 30 millas, puede ser, no recuerdo, pero era una barbaridad. No es como Es un una locura. PRS. A lo mejor en una tirada de estas puedes hacer, yo qué sé, 3, 6 kilómetros entre todo el día de muévete un stage, vuelve, baja. Por ejemplo, en Italia, para pasar de una zona de tiro a otra, creo que había 1 kilómetro, o no Ujú, llegaba. En Estados Unidos también hubo una tirada así, pero nos llevaban en remolques. ujú. Es decir, que PRS no suele tener esas distancias. Sí que ofrecen tiradas, sobre todo en Estados Unidos, de ese estilo, Sí. más tipo sniper, que he valorado ir a esa tirada, porque creo que Iría. la publiqué en historias. Sí, sí, claro que iría. Tengo problemas de Ostras. corazón, pero la verdad, hacer eso no me preocupa, no es como un maratón. Hombre, pues Y sí, no, yo te animo, apúntate. Si te apuntas, va a molar muchísimo ver luego el resultado, ¿sabes? Que nos cuentes a ver qué tal te ha ido. sí, el problema es el tiempo y el dinero, como El siempre. dinero. Sobre todo el tiempo, porque ahora con los cursos y demás me financio bastante bien, también con los patrocinadores como Vergara, Brownells, Knifeforce, más otras armerías como Lejarazu, que a veces me echan una mano. Eh, pues sí que es verdad que entre eso y los cursos, pues puedo ir afrontando esto un poco, ¿no? Porque la verdad que si quieres estar ahí arriba internacionalmente, necesitas una inversión de dinero. Te digo, Hmm. para practicarlo, no hace falta una inversión inicial o una inversión muy grande, aunque sea un deporte entre comillas caro, pues los hay más, como por ejemplo la moto, por ejemplo, Ujú. también es caro, o la bici, porque hoy en día una bici vale mucho dinero, pero te Sí. puedes comprar un equipo económico de disparar 22 a nivel nacional y gastas muy poco, pero claro, a nivel internacional ya es una locura. Y digamos que eso me limita, también no soy profesional, no soy tirador profesional, aunque estoy compitiendo contra ellos. Hmm. Porque en mi equipo, cuando voy a, por ejemplo, europeo, en mi equipo del europeo hay tiradores que se dedican a eso. Bien se dedican a fabricar cañones y disparan, o son armeros y disparan, o disparan para alguna marca. Yo Ujú. no. Yo soy autónomo aquí en España, ya sabemos lo que hay. Tengo un pequeño taller, bueno, un taller que somos 3 4 empleados y trabajo pues de media 10 12 horas a veces. Y claro, compaginar, haz munición, Hmm. familia, vete a una competición jueves por la noche, estoy todo el día trabajando, me voy a media tarde, conduzco, por ejemplo, hasta donde puedo en Francia, paro por la noche, duermo un poco y al día siguiente por la mañana estoy en Italia disparando una competición. Luego termino el domingo por la tarde y conduzco hasta donde puedo, duermo y el domingo a mediodía estoy en el taller ya, trabajando. Madre mía, tío. No Sí, sé cómo sí, lo sí, haces, sí ¿eh? llego. Claro. Y sí, no, hay veces que cuando volví de esta última de Italia o hace unas semanas, se lo dije a mi mujer y dije, estoy Reventado. bastante cansado, necesito parar un poco. Y dije, voy a parar 2 semanas de disparar y hasta septiembre no hay ninguna competición. Claro. La verdad que a veces puede ser agotador ser Hmm. autónomo en España y aparte disparar esto. Sobre todo ser autónomo en España, ¿eh? Sí, 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 yo creo Deporte de que es riesgo. creo que es peor que ir a la mamut con 30 kilos a la espalda. En la Mamut entrevistaron a un tío y el tío decía, después que terminó, decía que se pesó antes de ir y se pesó a la vuelta y había perdido Sí. kilos, el tío. O sea que, Sí, sí, claro, claro. sí, sí, Y sí. en PRS también pasa, porque del estrés, aunque tú estés tranquilo, porque yo estoy tranquilo disparando, pero del estrés y todo el día disparando, que apenas comes, yo llego a casa a veces y si apenas se me marcan los abdominales, estoy seco, totalmente seco Ostras. del conjunto, ¿no? Del nivel de estrés, comer poco, moverte, todo el día plantado, la verdad que parece que no, pero sí que quemas. Bueno, mira, otro plus, ¿no? Para aquellos que quieren empezar a hacer PRS y están pasados de peso como yo, otro plus para bajar un poco de peso, ¿sabes? Otra motivación. Oye, el tema,
Complicaciones más comunes del tema de las competiciones. Sé que compites a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuáles crees que son los problemas más comunes con los que o con los que has tenido que lidiar cuando vas a las competiciones, por lo menos las internacionales? Las nacionales más o menos lo sabemos, pero las internacionales, ¿algún problema que hayas tenido así ¿sabes qué complicaciones ves a nivel para el traslado, por ejemplo, de tu arma, tu munición y todo el tema? Pues, a ver, el mayor problema que yo veo es salir de España. Ese es el mayor problema. Y volar con munición. Volar con Porque munición. si quieres, sí, por ejemplo, si quieres ir a un país europeo, simplemente te hace falta una carta de invitación y la tarjeta europea de armas que te emite aquí la Guardia Civil. Pero te voy a poner un ejemplo. El problema es que para volar con munición, la munición no tiene que pesar más de 5 kilos. ¿Vale? Y claro, eso es complicado porque para una competición necesitas mínimo 200. Si quieres poner el rifle acero y demás, 250. Si vas a la Viking Trail, necesitas 300 o más. ¿Qué problema hay? Que llegas al aeropuerto, lo que nos pasó a la Viking Trail. Todo problemas, es decir, primero, necesitas más de 200 cartuchos. Aquí en España ya necesitas una ampliación, que te conceda la comandancia una ampliación para poder salir, para poder hacer más munición, para poder comprar más pistones, bueno, un problemón. Yo llamé primero, te explico todo, es bastante largo. No te preocupes. Yo primero fui a mi intervención, pregunté, me dijeron, mejor pregunta la intervención del aeropuerto. Llamé, les dije, oye, pasa esto, voy a volar a Noruega, tengo que llevar más munición de la cuenta, ¿qué trámites tengo que hacer? Se puede hacer telemáticamente, lo hice todo, muy amables en la intervención, me dijeron, tú haznoslo, que nosotros te lo aceptamos. Me lo aceptan y yo digo, qué bien, me voy para allí. Nada, a los días recibo una llamada de comandancia de Valencia diciéndome que necesito sacar permisos para comprar más pistones, para fabricar más munición, bueno, una ampliación de cartuchería, más papeles, más tasas, ven aquí, pérdida de tiempo, no puedo trabajar, tengo que salir del trabajo para poder ir, mil historias. Bueno, al final consigo los papeles. Llegamos al aeropuerto, bueno, peso antes la munición aquí y estaba al límite. La munición sola estaba ya al límite. Pero la maleta pesa mucho. Claro, son maletas de seguridad. Sí. ¿Dónde llevas la munición? Pesa mucho. Llegamos, nos pesan la munición y dice, pesa más de 5 kilos. Tienes que ir bajo y depositar la munición hasta que pese menos de 5 kilos. Y se lo digo a la de la compañía que está en el mostrador, digo, es que si me quitas la munición no puedo ir. Digo, aquí lo que pesa es la caja. Al final tuvimos que sacar bala a bala e ir poniéndola encima de la cinta para pesar toda la munición una a una. Bala por bala en la cinta donde pesan las maletas. Para que viesen que la munición sola no pesa más de 5 kilos. Madre mía. Y bueno, una odisea para poder salir. Entonces intento siempre ir en coche y no coger avión para evitar este tipo de problemas. Pero para mi sorpresa, luego llego a Noruega, tantos papeles que nos piden aquí para salir, aunque la calle está repleta de armas, pero bueno, ilegales. Hay gente que no debe tenerlas, pero bueno. Vamos a Noruega, salimos a equipajes, nos llaman por megafonía, ir a la puerta tal. Llegamos allí y un trabajador del aeropuerto y un policía vienen, nos dan los rifles, muy simpáticos, incluso uno de ellos chapurreando español. Toma, aquí tienes el rifle de munición. Y ya está, nos lo da ahí en medio del aeropuerto, munición y le digo, ya está. Digo, tendré que pasar por aduanas, ¿no? Para declarar esto. Dice, sí, mejor que pases. Digo, mejor, muy bien. Sí, bueno, es recomendable, o sea, ¿sabes? No es obligatorio, es recomendable, o sea. Claro, yo fui allí, le presenté la tarjeta europea que nos emiten aquí y me dijo, y le dije, bueno, llevo armas, venimos a una competición tal, y dijo, vale, dame documentación. Le di la tarjeta europea de armas, la miró y me dijo, ¿esto qué es? Esto no sé qué es. Digo, dame tu pasaporte. Me la devolvió, le di el pasaporte, miró, hizo una llamada, le dije dónde iba, hizo una llamada y dijo, para adentro, ni abrieron los rifles. Qué diferencia, ¿eh? Claro, y yo dije, ¿cómo? Digo, ya está, pues podemos ir. Bueno, lo único que pasó
es que al bajar del avión teníamos 3 policías de la secreta y vinieron a preguntarnos si íbamos armas y a qué habíamos ido. Que lo veo completamente normal. Acabo de Allí, llegar a un allí en país. Noruega. Claro, acabamos de llegar dos personas en edad militar con rifles de precisión y a tope de munición. Es normal que te paren y te pregunten. Normal. Pero quitando de eso, ya digo, lo demás fue ridículo. Y bueno, nada, competimos, volvimos. Allí al volver, incluso estando disparadas casi toda la munición, me volvieron a decir lo de los kilos, le expliqué lo de la maleta, vino el supervisor y no pusieron problemas para adentro. E incluso llevaba en la mochila, en el control de seguridad, prismáticos, ciertas partes que podían ser complicadas de armas y tal, y no nos dijeron nada. Creo que llevaba incluso un visor y no nos dijeron nada. Pero cuando llegamos a España, sí que se llevaron las armas, tuvimos que pasar otra vez el control. Al llegar, la Guardia Civil cogió las armas, tuvimos que ir, nos abrieron las maletas, comprobaron los números de serie, lo anotan todo en papel, no sé por qué en papel. Hoy en día que está todo informatizado, pues todo ahí registrado en papel y perder un rato ahí con ellos. No digo que sea culpa de ellos, el problema es la ley, Claro. porque ellos nos lo dicen, eso es lo que tenemos que hacer. Ya sé que os queréis ir a casa, que estáis cansados, es muy tarde, pero es lo que hay. Y cuando fuimos a Estados Unidos, igual, llegamos a Barajas a las 5 de la mañana o a las 4 y algo, y tuvimos que esperar hasta las 7 o las 8 a que abrieran la intervención para poder, nos devolvieran los rifles y poder irnos a casa. Es decir, y volar con avión y con armas se puede, pero con munición es una odisea ahora mismo. Y el tema de, por ejemplo, la munición, llevarla, porque entiendo que iba a preguntarte sobre esto más adelante, pero entiendo que haces tu propia munición, o sea, recargas tu propia munición y prefieres recargar tu propia munición. O digo porque quizás comprar la munición allí, cuando llegas allí a la competición, no es posible, no es viable o... Sí, a ver, ya sabes que si te fabricas tu propia munición, siempre va a ser mejor. Y sobre todo con tus vainas, porque ya están hechas a la recámara desde donde las has disparado y van a ir mejor. ¿Qué pasa? Que en Europa puedes conseguir munición comercial que puede ser que no le vaya bien a tu arma. Entonces en Europa siempre intento llevarme yo mi munición. En Estados Unidos sí que está la opción de que te la hagan allí. Porque allí en Estados Unidos no tienes limitación de nada, es decir, o apenas hay limitación. Hay empresas que se dedican a hacer munición, incluso particulares, tú les pagas, le digo, mira, quiero que compres estas vainas, esta pólvora y estas puntas y me hagas los cartuchos con tanto de pólvora. Y ellos te la hacen. Y te la puedes hacer. Es más, si volviese a Estados Unidos, valoraría el hacérmela allí. A lo mejor llevarme mis 200 y luego si quiero entrenar un poco, pues hacérmela allí. Aquí en Europa están hablando lo que es la Liga Europea de PRS, limitar las competiciones a 160 disparos, creo que era, los 2 días, para que la gente no tenga que viajar con más de 200 cartuchos y evitarnos el problema de los kilos en el transporte. Y bueno, aquí detrás tengo mi banco de recarga. De recarga. Sí, podemos hablar de... Claro, lo estaba viendo allí. ¿Podemos hablar de ello? Sí, claro, por supuesto. Ahora entraremos ahí. De hecho, justo ahora entramos en ese bloque de equipación, ¿no? Equipación y munición. Por eso te preguntaba por el tema de la recarga. A ver, he hecho un poquito los deberes y no sé si voy a atinar o no. Tenía pensado decirte que dijeras tú directamente, pero voy a ver, me voy a lanzar a la piscina. En principio, ¿usas un Vergara B14? ¿Puede ser? No, utilicé un Vergara B14, creo que fueron en 2020 y 2021. Sí, fue un B14, un HMR de 24 pulgadas. Vale. Es un rifle mixto de caza y tiro. Y gané varias temporadas con él, del calibre 6,5 Creedmoor. Vale. En la temporada de 2022 me pasé a un Vergara HMR Pro con acción Premier del 6 Creedmoor, cambié de calibre y a partir de ahí ya aparecieron las acciones barreladas de Vergara, que justo hoy he recibido una, y hace un par de años creo que ya apareció el Vergara Premier, que lo tengo aquí atrás. No sé si llegáis a... Sí. Puedo acercar la cámara con un trípode y ponerlo aquí y explicar un poco. Sí, si quieres, sí. Vendría bien que la gente lo vea. Sí, lo pongo aquí con el trípode, que lo veáis bien.
delante de la cámara y os explico un poco cómo va configurado Estupendo, y este las tipo, cosas que tiene. es todo fibra de carbono, creo, si no me equivoco, ¿no? A ver. Sí, sí, no pesa nada. Ten No en pasa cuenta que nada, sí. también vamos a andar con él todo el día y es importante el peso. Si la pongo aquí se va a ver mejor. Es una pasada. El chasis me encanta. MDT, ¿no? Sí, es MDT. Este es el Elite, ¿verdad? Eh, sí, es el Edite. Vergara digamos que se asoció con MDT para fabricar este rifle Sí. y lo que es la culata es de MDT y va con el emblema de Vergara aquí, que los hacen aposta para ellos, no sé si se ve en cámara. No, no se nota, Y pero el sí los he resto, visto. Ujú. y el resto lo ha hecho Vergara, lo que es el cañón, acción, porque al final Vergara lo que hace, se dedica a hacer rifles, ¿no? Pero lo suyo son los cañones. Las culatas al final puede comprarlas a otros fabricantes o hacer ella las de caza. Eh, y bueno, te explico un poco, como si quieres, cómo está configurado. Sí, En claro. este caso, tienes pesos exteriores a los dos lados y por dentro del guardamanos, a la parte inferior, no sé si se ve la tornillería aquí debajo, Sí, se ve. lleva pues tienes pesos sueltos y uno que es un peso que ocupa toda la parte inferior y le das peso aquí delante. Y así digamos que dejamos el punto de equilibrio más o menos de donde está cogido ahora para que se haga más estable. Ujú. Llevo también montado el bípode de MDT, Skypod, en este caso el doble pull, que ves que tiene como dos salidas. Sí, lo veo. Ostras, qué bien, Se ¿eh? puede, para disparar los field match que estábamos hablando, está muy bien porque te da una altura brutal, Sí. igual que se mueve hacia los laterales, puedes darle más altura, las patas se cierran o se abren al máximo, es Ujú. decir, es totalmente configurable. Este es el que se inclina, ¿verdad? Se inclina Tengo también a los descuento, laterales. creo que en el perfil. Sí, 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 sí. Se inclina un poco, sí, a los laterales. Vale. Sí, pues se Son una puede pasada. configurar para que se incline hacia adelante como tú Ostras, qué quieras. La bien. verdad que tiene total configuración. Y en algunas tiradas que necesitas, disparas colina arriba, colina abajo, necesitas más eh, elevación de bípode, que con un Ujú. bípode Harris normal no lo puedes hacer, pues con este lo podrías hacer perfectamente. Tengo en mi perfil, hay códigos de descuento para poder comprarlo en Browners, que es el que porta MDT, Ujú. y tener algo de. Bueno, creo que es un 10%, que ya es algo, porque estos Ostras, bípodes, en este caso, el doble pull creo que está cerca de 800 o 1000 euros, no lo recuerdo. 800. Madre mía. Sí. Solamente el Que trípode. ya digo, claro, no es necesario para ganar, pero sí que es verdad que sobre todo en tiradas internacionales, pues te da en ciertos ejercicios un plus. Hmm. Tengo Claro. por aquí bueno, esencial, freno de boca, lo podéis ver ahí. Sí. En Brutal, ¿eh? este caso sí, en este caso es un Ace, es algo muy básico, es norteamericano, aunque MDT también tiene muy buenos. Hoy en día hay un montón de marcas, antes no lo sabía. Mira, La verdad eso que sí lo tenía bien, eso sí lo tenía bien apuntado, José. Tenía aquí apuntado un Ace Precision, ¿no? no, creo que es Ace, tal cual. Ace tal No, cual. no lo recuerdo, ¿eh? Sí, Vale. sí, sí, sí. La verdad que desde que ha empezado el PRS, lo que es digamos, el tiro a larga distancia, se ha perfeccionado una barbaridad. Han aparecido un montón de gadgets para las armas. Eh, Puedes ver aquí en este lateral, lo acerco a cámara. Sí. Aquí en este lateral puedes ver que tengo también de MDT como un reloj, Ah, vale, para el tema de los tiempos. Esto es como un me lo comentó Javier temporizador Nieto, sí. que yo, claro, que ves, le doy y empieza ya a contar. Lo puedes configurar para que te avise a ciertos segundos, es decir, que pite cuando falten 10 segundos, cuando te falte un minuto, es totalmente configurable. Por Ujú. ejemplo, esto me ayuda dentro del ejercicio, pues si voy muy acelerado porque creo que no me queda tiempo, cuando voy en las últimas posiciones me voy fijando
para ver si tengo que frenar o acelerar. También utilizamos normalmente un nivel de burbuja, como puedes ver aquí, Sí. este de aquí, pero ahora también ponemos un nivel, este es de MDT, que se le ha puesto un kit para llevarlo aquí en el ocular, para que Ostras. lo encienda. O sea, que lo ves Se dentro. enciende, ¿no? Sí, Sí, ahí claro. se ven los tres colores, sí. Yo, yo lo veo, si canteo el rifle hacia un lado, ¿ves? Se pone en rojo o Qué en azul. fuerte. Y Ostras, esto me ayuda, por maravilloso. ejemplo, a ganar velocidad, porque estoy enfocando al objetivo y estoy viendo en todo momento si el rifle lo tengo a nivel para que la bala vaya recta, no se vaya hacia un lateral. Pues esto no lo había visto, ¿eh? O Luego, sea, sí que había visto de MDT el nivel electrónico, pero que iba por fuera, ¿sabes? sí, El típico rectangular que va por fuera, pero este sí. así, que lo tienes ya dentro, o sea, lo tienes debajo de la mirilla, no lo había visto, ¿eh? Este. Pues, pues es el mismo, simplemente que lleva un kit para llevarlo aquí. Y ahora creo que MDT ha sacado otro nivel como este, pero de segunda generación, y creo que este kit que tengo aquí yo montado ya lo montan ellos. Ya lo venden ellos, no lo vende una empresa externa como es este caso. Ujú, Eh, no. Y bueno, el disparador que lleva este rifle de serie es un Trigger Tech. ujú. A ver si se ve ahí. No sé si se ve muy bien, ¿lo ves ahí rojo? Sí, lo veo, sí, se ve. Bueno, pues es un Trigger Tech. eh, es más, mira, te puedo enseñar uno desmontado, porque Vergara también vende lo que son las acciones barreladas, porque Ujú, dices, no me gusta este chasis, por ejemplo, ¿quieres otro? Pues puedes pedírtelo, puedes pedir la barra de traction, que es esto de aquí, que Vergara lo vende con disparador y todo ya. Ya digo, justo hoy he recogido una que me han mandado y montarlo en el chasis, la culata que más te guste, porque hoy en día hay muchos tipos de culatas como Foundation, MPA, que están ahí arriba y a lo mejor el estilo de chasis no se adapta a ti y prefieres disparar con una culata típica de madera, como las de caza. ujú. Y ¿qué son las Foundation? Eh, Puedes comprarla y montarla allí. Y puedes pedirle a Vergara, pues, una acción barrada, porque esa es otra. En España el tema del cambio de cañones ya sabes que puede ser muy problemático y Vergara ofrece esta opción que es como un cañón custom, digamos, Ujú. hecho por una fábrica, pero como un cañón custom, ¿ves? Venden esto. Sí. Este es el disparador que utiliza, Trigger Tech, Ujú. Diamond, es casi de lo mejor que se puede comprar. Te venden esto. Por ejemplo, a esta culata va sujeto por dos tornillos. Los dos tornillos que vienes aquí, lo El pones encima de inferior, la culata sí. y ya está. Es que es un momento, Sí, necesitas una llave dinamométrica y ya está. maravilloso, tío. Y no sé si me dejó algo. Bueno, sí, el visor. Dejo el cañón aquí en el suelo. Desde que caiga. ¿Qué pesa aproximadamente el cañón? Así tal cual como lo tienes ahí. El cañón así suelto no le he pesado, no sé decirte. Pero el conjunto del arma está sobre los 3 kilos, 11 kilos. 11 kilos. Y el chasis, este chasis es de aluminio, ¿verdad? Sí, es aluminio. Es aluminio. Es precioso, ¿eh? A mí me encanta. Y Lo bueno, que hace MDT me parece brutal, o sea, me encanta. Yo tengo pensado pillarme uno para el del 22, pero como ya quiero dar el salto a sí. grueso calibre, todavía estoy esperando a ver qué es lo que voy a hacer, ¿sabes? Yo lo que hago es, esa acción barrelada que has visto ahí, pues Vergara la vende también del 22. Y la puedes meter con el mismo disparador, mismo chasis y todo igual en este arma. Yo, por ejemplo, ahora tengo, digamos, el 22 un poco dejado de lado, pero si voy a alguna competición, voy con la misma configuración. Lo único que cambia es el cañón y la Vas con el acción. mismo chasis, o sea, ¿usas este mismo chasis o usas otro Sí. chasis? Este mismo chasis. No, este chasis, quito, bueno, tengo dos iguales, ¿no? Y lo que hago en uno de ellos, pues quito los dos tornillos, saco la acción barrelada, cambio el visor de rifle y lo meto aquí otra vez. Es decir, va todo igual, incluso el mismo disparador, se utiliza el mismo, Ujú. pero cambia, digamos, el cañón y la acción. Qué bien.
Y así tienes dos rifles en uno, vamos. En uno, claro, eso es genial. O sea, ya tienes O, allí. o diferentes calibres, porque el arma es cañón, acción y cerrojo. Ni siquiera el disparador. Entonces yo tengo, por ejemplo, esa acción barrenada que te he enseñado como un rifle, guiada como un rifle. Y el 22 que tengo por ahí suelto también está guiado como un rifle. Ujú, Y ya digo, lo puedes montar. Es otro arma, pero digamos que tienes tres guías, pero es un arma. ujú, Porque claro. necesitas un disparador y un chasis para cada una y un visor. Ujú. Genial, Y tío. bueno, del visor no os había hablado. Es el mismo que utiliza el campeón del mundo, Austin Bushman. El Ujú. dos veces campeón del mundo, los dos mundiales que ha habido los ha ganado él. Y con este visor, que es un Knife Force ATARC de 7x35, con retícula 1000C y primer plano focal. Primer plano focal. Sí, lo lleváis a ver, ¿no? Sí, se ve Sí, bien. sí, se ve. Brutal. Lo Me tengo puesto encanta, con el me parasol, encanta, viene con las tapas, la verdad que es. me encantan las anillas, ¿eh? O sea, en plan, es el sistema este de liberación rápida, ¿no? No tiene, las venden con el sistema de liberación rápida, pero yo lo tengo con tornillos, porque aquellas cuestan 100 euros más y la verdad que yo no le doy un uso. Ujú, Son de la marca Spur y lo que sí que me gusta mucho de estas monturas es la total configuración que tiene, que le puedes acoplar pues lo que has visto, todos los gadgets que llevo este lateral, como el nivel claro, y todo lo demás, y tiene muchos lugares donde poder atornillarlo. Como ves, la tengo completa. Y quito los cuatro tornillos y lo paso de un rifle a otro y no tengo que tocar nada. claro. Simplemente los cuatro tornillos que lleva aquí en la. Los cuatro tornillos que lleva aquí en la base, o en este caso creo que son cinco, Son cinco, y ya sí. está. Lo paso de un arma a otra muy fácil. Genial, tío. Está, vamos, Y bueno, creo que ya está todo. es brutal, tío. Me encanta. O sea, quiero ir a por algo así, ¿sabes? A ver cuándo me puedo meter en uno. Sí, a ver, sí, la verdad que yo creo que es de las mejores opciones. Aquí en España, como los fabricamos aquí, y lo hace una fábrica, aunque sea un cañón de grado custom, para mí lo es. Ujú, Lo tengo más que probado. Llevo ya quemados lo menos cinco o seis cañones de estos y se comportan como un rifle custom totalmente. ujú, Y al tenerlo aquí en España y hacerlo en una fábrica, que lo hacen en serie, no como un rifle custom, que prácticamente los hacen a mano, el precio no tiene nada que ver con los rifles custom que llegan aquí a España, porque también nos cuesta mucho más. ujú, Y yo lo veo la opción más económica. Ya digo, es un rifle en serie, es el Vergara Elite. ujú. Es decir, y estoy compitiendo contra gente que trae lo mejor que se puede comprar, montado por los mejores armeros que hay en el mundo. Y ya digo, no, yo disparando no tengo nada que envidiar. Mejorar lo que son las puntas, que tengo por ahí alguna caja de las que utilizo y las que voy a utilizar en un tiempo, es la única mejora que puedo introducir ahora, ¿no? Ujú. Pero por el arma, yo siempre lo digo, hay gente que piensa que no, que como me sponsorizan y demás, influye, pero yo podría estar disparando para otras marcas custom que me lo han ofrecido y no he querido. Hmm. ¿A qué le darías más importancia, José? Al tema, lo que sería más precisión, ergonomía, de cara a lo que es el equipo. ¿Sabes? El tema de la precisión, la ergonomía o, por ejemplo, esto que decías de la adaptabilidad, ¿no? De poder colocar cosas o quitar cosas o que sea fácil quitar o poner cosas. ¿A qué le das más importancia en este sentido de cara a lo que es la elección del equipo? Sí, a ver, que el chasis sea configurable, si hablamos de lo que es conjunto eh, culata, cañón, que el Mm, chasis sea configurable es importante, sobre todo que se le puedan añadir pesos para limitar más el retroceso y equilibrar el arma, que es muy importante para que mm, no estés apoyándote solo con el saquete, el rifle esté estable, porque si pesa mucho atrás o mucho adelante, te va a desestabilizar, te vas a mover más al apoyarte y al disparar.
Y evidentemente el cañón tiene que ser muy preciso. Es una parte muy importante. Y el tema del calibre, comentabas hace un rato que pasaste de lo que es el 6.5 Creedmoor al 6, ¿no? ¿Por qué exactamente tomaste la decisión de cambiarte de uno a otro? Pues cambié porque, a ver, en Estados Unidos estaba proliferando mucho el 6 Dasher, aunque aquí no llegaba por aquel entonces, y tuve la oportunidad de hacerme un 6 milímetros, el Creedmoor en este caso, que es más largo, menos eficiente, pero era por el tema retroceso. Quería probarlo, digo, si a los norteamericanos va bien, voy a probarlo. Y sí que es verdad que 6 milímetros pues tienes menos retroceso, ves mejor cuando disparas a larga distancia dónde impactas en el objetivo y demás cosas. Problema que tengo ahora, pues claro, son balas que disparan tienen un coeficiente balístico inferior a las del 6,5 y cuando hay eventos racheados pues sufres bastante más. Eso con el 6,5 no hay tanto problema. Y muchos en Norteamérica ahora están derivando a calibres 25, que está entre medias del 6,5 y 6, porque claro, el 6,5 tienes mejor coeficiente, pero son puntas más pesadas y tiene más retroceso el arma. Y claro, eso te influye a la hora de disparar, ver dónde das, moverte. Y claro, están buscando ahora algo medio. Hay gente que se mantiene en el 6, otros que han pasado al 25, que están entre medias. Son calibres que están surgiendo ahora, como el 25 GT, 25-47, 25 Creedmoor. Y hay otros que directamente se han vuelto al 6,5 o que depende del tipo de tirada. Si es una tirada que va a ser más field match, que más posicional se llevan un arma, o si es una zona que hay mucho viento se llevan un calibre más pesado y si es una zona que es más posicional y no tiene tanto viento se llevan un calibre como un 6 milímetros, por ejemplo. Y ya, claro, los norteamericanos, los que están ahí arriba, ya pueden elegir qué hacer, ¿no? En cada tirada. Sí, se llevan como los guitarristas, ¿no? Que no tienen limitaciones. En el escenario los guitarristas suelen tener en el escenario varias guitarras y van eligiendo, dependiendo de lo que vayan a tocar, eligen una u otra, ¿no? Según lo que vayan a tocar, pues... Exacto. Oye, y tema, por ejemplo... Exacto, exactamente igual. El tema de la recarga, bueno, haces tu propia munición, pero ¿has probado, por ejemplo, con tu rifle también has probado munición de fábrica? ¿Alguna que tú digas, esta suele ir bien o ninguna te ha ido bien? De las de fábrica en general te van mal. A ver, normalmente la munición de fábrica, por norma general, los fabricantes ya se encargan de hacer un tipo de cargas que funcionen bien en la mayoría de armas, porque si no, no venderían. En este calibre, en el 6 Creedmoor, como es un calibre bastante extraño aquí en España, pues no suele haber munición comercial. Tampoco la he buscado ni la he disparado nunca. Pero sé que, por ejemplo, la Hornady de 108 grains, la L de Match, funciona bastante bien. Y para el 6,5 Creedmoor, la de 140 funciona bastante bien. Yo cuando tengo un curso y viene algún alumno y me pregunta y tiene el 6,5 Creedmoor, le digo, por ejemplo, que coja la Hornady L de Match, porque sé que en la mayoría de rifles va a funcionar bien. Pero la verdad es que no tenemos mucho donde elegir. Y con también el coste que tiene aquí en España la munición comercial y acorde con nuestros sueldos, la verdad que yo aconsejo, si quieres disparar mucho, directamente recargar. Pero bueno, para empezar está bien, por probarlo y tal, si te lo puedes permitir es muy cómodo. A mí no me gusta recargar, me gusta conocerlo, me gusta saber, pero no me gusta tener que hacer 200 veces o 300 lo mismo cargando por la noche entre semanas, volviendo cansado de trabajar. Claro. La verdad. Claro. Lo que me gusta es disparar. Y porque claro, cuando recargas un poco al principio sí, es muy bonito, mola, pero ya cuando disparas tanto como yo, la verdad que cansa, te quita mucho tiempo. Claro, y a ti tiempo no te sobra, por lo visto, o sea que... No, la verdad que no. Hay tiradores en Estados Unidos que disparan para marcas de munición, sí, que se las fabrican a su gusto y disparan munición comercial. Pero a ver, es munición comercial de calidad, munición match, pero se la hacen empresas que se dedican a eso y compiten con eso y ganan. Es decir, algunos de los mejores de Estados Unidos. Claro.
Y tema, por ejemplo, PRS, 22 PRS y PRS. Has probado, obviamente, las dos. Creo que, si no me equivoco, das cursos también de 22 PRS, si no me equivoco. ¿Qué diferencias, cuáles son las diferencias más relevantes que ves en la parte, aparte del calibre, por supuesto, cuáles son las diferencias más relevantes que ves entre 22 PRS y PRS en general? Diferencias económicas, sobre todo. Yo creo que esto me lo pregunta mucho. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Ahora, a ver. Sí. Ahora ¿Me oyes? Es que he recibido una llamada. He recibido una llamada. No te preocupes. Pasa siempre, ¿eh? Cada vez que hacemos un podcast siempre pasa. O sea, que no te preocupes. El tema del 22. Yo creo que para empezar, la verdad, está muy bien. Alguien cuando empieza lo que necesita hacer es disparar mucho. Y eso lo puede hacer con el calibre 22. Mucha gente dice, no, cómprate directamente un 308, y yo creo que cuanto más retroceso tiene el arma, mejor o más nivel de tirador se necesita. Entonces, para empezar, yo creo que un 22 es perfecto. Y lo bueno que tiene el 22 es que en galerías de 200 metros, que es lo que tenemos, es un reto, porque un 22 a 200 metros es como disparar con otro 800. La balística es la misma y te ayuda a aprender un montón cómo utilizar el visor y demás. Y en España se están haciendo muchas tiradas. Entonces yo creo que para empezar es muy recomendable. En mis cursos yo normalmente llevo mi rifle de fuego central para que la gente lo pruebe, y la gente que no tiene equipo todavía, les preparo mi rifle exactamente igual, pero con el cañón de 22 para que lo vean lo que es un rifle de competición, y que, claro, empiecen con el 22. Y hagan disparos a 200 metros con el 22, bueno, de todas las distancias, de 25 hasta 200, y jueguen con el visor y demás. Y los hago empezar con eso, y que prueben el equipo. También disparan con el otro, pero antes de que compren el equipo, prueban ya digo, les hago empezar con el 22, que creo que es lo mejor y es como yo aprendí. Yo no aprendí disparando directamente con un 30-06, aprendí disparando con un 22. Bueno, primero fue con un rifle de aire, luego con un 22, y luego fue ya fuego central con calibres más grandes. Sí, yo ya estoy desesperado por pasar ya a grueso calibre, y me estoy planteando precisamente el 308 por toda la información que hay sobre el tema de los cañones, la vida útil del cañón y todo esto, y quiero ir a por algo seguro y que me dure lo más posible, ¿sabes? Y he estado pensando el 308, pero todo el mundo comenta tantas cosas buenas sobre el 6.5 Creedmoor o el 6 Creedmoor que todavía no termino de tomar una decisión. A ver si pronto me decido por una. Por ejemplo, en cuanto a PRS, la adaptación al terreno y al viento, en principio tengo entendido que suele ser algo clave. Normalmente en las galerías de tiro que tenemos no hay demasiada opción, ¿no? Para probar. No es campo abierto, no suele ser un campo abierto para practicar. ¿Cómo sueles entrenar este tipo de habilidades? Vale. Es algo que, digamos, que yo no entreno. Diría que para entrenarlo lo que hay que hacer es disparar en sitios diferentes, cuanto más mejor, para ver diferentes efectos, aunque yo esto, ya como he disparado en montaña, en caza desde pequeño, pues digamos que he encontrado los efectos más extraños que existen en esto, ¿no? Pero para alguien principiante se puede entrenar muy fácil. Es más, por cierto, yo creo que es lo más fácil que se puede entrenar. Es, a ver, teniendo unas nociones básicas, ¿no? Por ejemplo, en uno de mis cursos, luego ponerlo en práctica, es decir, en casa, decir, vale, voy a salir fuera, tengo un anemómetro para medir la velocidad del viento, pero no lo voy a utilizar. Voy a sacar los prismáticos y, por ejemplo, con mirando la reverberación, que es algo que utilizamos mucho, sobre todo aquí en España porque tenemos mucho sol, ver la reverberación y decir, vale, veo la reverberación que va de izquierda a derecha y creo que tiene esta velocidad. Sacas el anemómetro y mides. Yo ahora, por ejemplo, antes, cuando estoy en tiradas que estoy yendo bastante seguido, casi clavo la velocidad del viento mirando la reverberación o simplemente dándome la cara, con una precisión ya de 0,5 metros segundo. Es decir, lo veo y le digo, hay tanto. Pero claro, eso se necesita practicar. Claro. Son muchos años. Pero es algo que puedes practicar en casa, por ejemplo. O ahora, por ejemplo, también llevo... ahora se lleva una cosa que se llama Calypso,
Ujú. que es como un aparato así que parece un champiñón, es un invento de fabricación española, que lo pones encima del trípode y te da en todo momento al móvil la velocidad del viento, los cambios de viento, la dirección. Yo, por ejemplo, llevo como en el trípode puesto aquí un visor y los prismáticos para spotear, ver los disparos, buscar los blancos. Lo llevo esto montado así y llevo una bandera, ¿ves? Se ve. Sí, para Tengo ver la velocidad, un poco la velocidad del claro, viento, ¿no? sí, la velocidad, la dirección sobre todo, porque hay veces que Ajá. estás disparando un ejercicio y te puede cambiar la dirección y eso es bastante problemático. Y Ujú. las puedes poner ahí atrás para verla. También es verdad que hay ejercicios que no puedes ver donde estás tú, a lo mejor disparas desde dentro de un bosque y no ves eh, donde estás tú, no tienes viento porque estás dentro de un bosque, pero sin embargo coges los prismáticos y ves esa reverberación. Yo he llegado, por ejemplo, en ejercicios, antes de hacer un disparo, para asegurarlo, mirar la reverberación a través de mi visor y asegurarme que no ha cambiado ni de ángulo, ni de ángulo, ni de velocidad. Yo eso lo he hecho. Pero claro, Mm. tienes que ir rápido para ver eso, pensar muy rápido, necesitas experiencia y la mejor forma es salir ahí fuera y disparar en diferentes lugares para subir el nivel y si puede ser, disparar siempre con gente mejor que tú, que es de ahí Mm. donde vas a aprender. Pero ya digo, lo que es los básicos de velocidad del viento mirando la reverberación y demás, solo necesitas un anemómetro para comparar la lectura que tú has hecho. Y al final saldrás de casa, mirarás el viento o mirarás los prismáticos y dirás, tanto hay. Sacarás el anemómetro y me dirás si estarás ahí. Y eso sin disparar, simplemente es practicar. Claro, sí, ya lo vas, al final Y ya digo, lo tienes tanto. yo no lo hago, ¿eh? Ujú. Sí, pero que al final es una cosa que es tan repetitivo, ¿no? Que lo haces tanto que llega un punto en que ya, como dices tú, ¿no? Ya con verlo ya te das cuenta más o menos, o ya más o menos percibes en qué punto está todo, ¿no? O sea, lo que dices tú, ¿no? La práctica, la final, la práctica hace el monje. Y de cara a lo que es entrenamiento o de cara a lo que es la competición y todo esto, ¿tienes alguna especie de ritual o alguna especie de, sabes, de cara a cuando te vas a preparar para una competición, tienes algún ritual previo o posterior, qué sé yo, terminas la competición, vuelves a casa y te metes en el Vips y te comes una hamburguesa triple con doble de queso y, ¿sabes? Algún ritual, alguna especie de algo parecido a esto o no. No, yo lo que suelo hacer, no tengo ninguna especie de ritual. Bueno, sí, a ver, hay una serie de cosas técnicas que hago, como asegurarme que la velocidad de mis proyectiles son las que tocan, que el rifle está puesto a tiro el día de antes y esa serie de cosas, igual que prepararme los ejercicios el día de antes. Eso sí que Ujú. lo hago, pero una de las cosas que intento hacer es dormir bien el día de antes, Importante. porque si no la mente no va a funcionar bien. Y me ha pasado en Ujú. alguna tirada de pasar mal la noche y al día siguiente tirar mal. Eso me ha Mm. pasado. Pero no tengo nada en especial, ¿eh? Vale, vale. Que hay gente que tiene, qué sé yo, que o cogen un llavero de estos de troll y se lo meten en el bolsillo y el llavero de la suerte o cosas por el estilo. Y bueno, son datos curiosos que a la gente a veces le puede resultar interesante. ¿Algún momento divertido o sorprendente o algo anecdótico en alguna competición, alguna curiosidad así que nos puedas contar de alguna de las competiciones, algo que hayas visto que te haya sorprendido, que te haya parecido brutal? Pues como momentos así que me hayan impactado, por ejemplo, en el primer mundial que se hizo de PRS, eh, Austin Bushman, que es el actual campeón, se han hecho dos mundiales, se los ha ganado los dos él, pues en el primer mundial que se hizo, si hacía pleno en el ejercicio, ganaba el mundial. Si fallaba un disparo, ganaba un compañero suyo, norteamericano también. Ujú. Y era como una barricada súper complicada. Eran 9 posiciones, 90 segundos, creo, por agujeros raros. El vídeo está en YouTube. Y disparó con una suavidad que nos dejó flipando a todos los que estábamos allí, con la presión que tenía, porque ahí habrían 100 personas encima de él, allí mirando, y él súper tranquilo disparó el ejercicio con una suavidad que nos dejó a todos allí flipando. Y el vídeo, ya digo, creo que está en YouTube. Luego, si eso te lo pasaré, lo puedes poner ahí al final de la entrevista Claro, sí, sí, para lo que la gente pondremos. vea lo que es disparar bien.
Eso, lo Eh, pondremos aquí en el vídeo. en cuanto a momento, digamos, y como experiencia, la verdad que disparar en la Viking Trail en Noruega es un antes y un después, ¿eh? Perdido por los montes de Noruega, con unas condiciones climatológicas que a lo mejor estabas a 20 grados y con el sol fuera y al rato te estaba granizando y habían 3 grados, es decir, y saliendo de allí nos nevó, saliendo de aquel lugar. Ostras. Y había de todo, es decir, lo que te he dicho antes, disparos en todos los ángulos, lloviendo, había otro que ibas corriendo por el bosque de posición a posición y disparabas desde árboles, desde encima de una roca, que de una posición a otra me perdí. Me encontré un range officer por el camino y le dije, ¿por dónde tengo que ir? Digamos que Madre aquello mía. y encima empecé yo el ejercicio, eso también fue una anécdota importante, empecé yo el ejercicio y no me puse los cascos. Y cuando llegué a la primera posición, Ostras. me pongo, cerré el cerrojo y digo, el cerrojo ha hecho mucho ruido al acerrojar. Y en el ejercicio, a lo mejor a 30 metros más a la izquierda o a 40 metros dispararon. Y dije, vale, ya sé lo que falla. Y tuve que disparar al Madre mía. ejercicio sin cascos. Fue el mismo ejercicio que me perdí por el bosque. Iba corriendo por el bosque sin los cascos y preguntando dónde tenía que ponerme. Y la verdad que me salió bastante bien. No fallé un tiro en ese ejercicio, pero claro, cuando terminé no escuchaba nada. Claro, madre mía, tío. O sea, sentías algo frío por aquí corriendo así, casi que la sangre, ¿sabes? De los Sí, tímpanos reventados. Madre mía. sí. Brutal, brutal. Sobre el tema de tus cursos, José, cuéntanos un poquito cómo es el tema de los cursos, dónde los das, dónde los impartes, niveles, precios, si se puede decir. Eh, a ver, precios es que pueden variar. Ujú, Depende de la localización. Yo tiendo a moverme a, a cualquier lugar. Vale, ujú, pero ahora últimamente siempre los hago en el mismo sitio porque la logística de los blancos, la gente que me ayude, es bastante complicada. Entonces ahora los estoy haciendo en Álava, en el campo de tiro de Zambrana. ujú. Tenemos 200 metros, tenemos blancos de metal el 22 desde 25 hasta 200 metros. Y para fuego central tenemos varios puestos de diferente tamaño a 200 metros, para que la gente sepa lo que es dispararle una chapa, darle la corrección de 100 a 200, pero quiero que vean sus propios errores. Lo que suelo hacer es nivel 1 el sábado y nivel 2 el domingo. Y Ujú. empezamos desde cero, desde viendo poco a poco la equipación, qué comprar y por qué, hasta ya el nivel 2 técnicas de, digamos, de competición ya de más alto nivel. Y en esos 2 días sí que es verdad que está todo ahí muy resumido, porque claro, hay tanta información en esto, pero está todo lo básico. Y en ese grupo de ese curso dejamos un grupo de WhatsApp abierto al menos un año, donde las dudas que van surgiendo, pues las van haciendo por ahí, las preguntas, ¿no? Y yo les voy encauzando un poco qué caminos coger también, porque la verdad que aquí, como por ejemplo, si eres un pionero que empiezas desde cero y tienes que ir buscándote la vida, como hice yo, pierdes mucho dinero y mucho tiempo. Y ellos Mm. pueden ir directamente a lo seguro. Por ejemplo, hay gente que ha pasado por mi curso sin haber tocado un rifle antes y en un año o dos ha estado ganando competiciones. Madre mía. Ya, Y la ya. verdad que la gente sale bastante bien preparada y sabiendo qué comprar. Ujú. Y es todo 100% práctico, o sea, no hay nada así en plan teórico ni nada por el estilo, ¿no? O sea, ese tipo de información, no sé si la darás, la envías o algo así, si hay algo, o hay, o sea, ¿hay algo de teoría que entregas a la gente cuando se inscribe a tus cursos o es 100% práctico? No, hacemos por la mañana teoría, Ajá. pero es más, tengo como un pequeño PowerPoint, pero más que nada yo explico. Es decir, al final no Ujú. se le da a un alumno nada de teórico en papel para que se lleve a casa, Vale. pero él sí que puede tomar fotografías si necesita o coger apuntes. Y hacemos eso por la mañana y a partir paramos a comer en el mismo campo de tiro, que hay un restaurante, y Ujú. de ahí hasta que cierran, invierno a las 6, en verano 7, más o menos, en parte práctica. Ujú. Igual lo hacemos los 2 días.
Ujú. Y luego cuando algunos de los alumnos ya, cuando ya compran el equipo, porque hay gente que no lo tiene o ya lo han puesto en práctica algunas cosas, muchos de ellos se apuntan a mi nivel 3, que eso ya pues es más complicado porque se tiene que pedir permisos para poner los rifles a tiro en un campo de caza o irse a la frontera con Francia, y ahí incluso han venido gente del top 10 ahora mismo de PRS España, que están en el top 10, han venido a ese tipo de curso. Y la Ujú. verdad que yo creo que la gente puede salir, es el camino más rápido. Si yo cuando empecé hubiese podido hacer esto con los norteamericanos, lo hubiese hecho. Pero la verdad es que estaba en pañales la modalidad, sobre todo aquí en España, y era muy complicado conocer a alguien que te pudiese enseñar. Hmm. Claro. Cuéntanos un poco, próximas competiciones. Ya has dicho que ahora vas a descansar, ¿no? Te vas a tomar un pequeño descanso ahora, pero ¿cuáles serían esas próximas competiciones que están en el horizonte? Pues las que tengo ya planeadas y una de ellas pagada es la final de la PRS italiana Ujú, en la Toscana, a principios de septiembre, la primera quincena creo que es, y la final de PRS España, que es en octubre, en Monegros. ujú, Ah, por cierto, el tema de los cursos, en mi perfil de Instagram hay en una historia, creo que tenéis un ujú. enlace para meterse al grupo de donde cuando saco un curso lo pongo ahí, aunque también lo publico en mis Vale, historias. Perdón que vale. te corte, por si alguien quiere No, no te preocupes. información. No hace falta Pondremos que me toda esta pregunte por información privado, también. puede entrar a ese grupo de WhatsApp. Vale, perfecto. Pondremos toda esta información en la descripción del vídeo para que la gente lo pueda ver, y aquí también pondremos información en el rótulo, ¿sabes? Para que la gente vea y, Vale, por ejemplo, tu cuenta de Instagram, para que sepan dónde encontrarte y todo el tema, para que si les interesa y quieren pasarse al lado oscuro, ¿no? Como quien dice, puedan buscar la información allí. Bueno, ya estamos terminando, José. ¿Algún consejo o alguna recomendación que quieras dejar a la gente que esté, a la audiencia que esté viendo esto y que le interese el tema del tiro a larga distancia y PRS en particular? pues yo aconsejo empezar poco a poco. No puedes empezar a tirar esto y empezar ganando tiradas y empezando ya con el equipo a tope. Si te lo puedes permitir, bien. Si no, no tengas prisa, poco a poco, ya irás subiendo de nivel, comprando equipo y ya está, que los que llevamos en esto, yo por ejemplo, PRS lleva de 2018 aquí en España, Liga desde 2019, pero yo llevo desde pequeño en esto y comprando cosas. Yo a los 18 años ya tenía mi equipo, por ejemplo, un rifle de precisión con mira telescópica, torretas abiertas, con correcciones, entonces tomárselo con calma y poco a poco. Y muy importante, ahora que están disponibles, hacer un curso de formación con alguien competente. Porque no soy el único que da cursos de PRS. Por ejemplo, Rubén Fernández da cursos de PRS y ahora mismo va tercero en la Liga Española. Y yo ahora mismo voy primero con el máximo de puntuación. Hacer cursos con gente competente. Porque hay Mm, gente que pueda vender este tipo de cosas o simplemente gente que te quiere ayudar pensando que sabe y no sabe y lo único que hace es hacerte perder el tiempo. Entonces mm, yo dejaría aconsejarme por alguien que obtiene resultados, básicamente. mm. No solo ya Sí. cursos, sino simplemente consejos de alguien que obtenga resultados, porque si no, es que no tiene sentido, la verdad. Al final. Mm. Claro, claro, claro. ¿Alguna frase alguna recomendación de alguna frase que suelas tener para, no sé, en tu cultura o filosofía de vida, o alguna recomendación de algún libro o alguna película relacionada con el tiro? Bueno, como filosofía de vida, sé que bueno, he aprendido, mi padre me inculcó muy bien que si tú quieres algo, algo cuesta, no va a ser gratis. Si tú quieres estar ahí arriba, algo te va a costar. Si quieres lo que sea, te va a costar un esfuerzo, te lo tienes que ganar. Eso se me ha inculcado bien de pequeño y lo tengo clarísimo. Yo creo que es uno de los, digamos, de los motivos de los que esté yo ahí arriba.
Y en cuanto a películas, ostras, es que hay un montón. Hay un montón que os diría. Tengo un listado enorme, pero si el oráculo, digamos, del tiro a larga distancia es la famosa peli del tirador de Mark Wahlberg. Yo Exactamente. siempre, esa es la película. Exactamente, sí. Pero bueno, hay un montón. Sí, sí, de hecho esa es una de las, lo he comentado en algún otro vídeo, justamente ahí en esa película él habla de muchas cosas, el efecto Coriolis y un montón de historias, ¿sabes? Que Sí. son las que me llamaron mucho la atención cuando vi la película y sabiendo que me gusta el tiro a larga distancia, fue una de las cosas que más me gustó. Bueno, José, hemos llegado al final. Quiero agradecerte de corazón tu tiempo, que hayas estado aquí con nosotros compartiendo toda la información interesantísima que nos has dado, tu experiencia y sobre todo que la gente pueda ver todas esas chapas que hay ahí atrás colgadas en tu pared, que se sepa que lo que nos cuenta José lo cuenta porque sabe de lo que habla claramente y pues nada, de corazón muchas gracias por estar aquí. Espero que no sea la última vez. Y nada, mucha suerte en las próximas competiciones. Muchísimas gracias y gracias por contar conmigo, porque he visto que tienes a gente de mucho nivel en las entrevistas, como Dardo de Cobos, y bueno, muy agradecido, la verdad. Pues nada, señor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, hasta luego.